Bueno, qué gusto realmente poder estar en este estudio, acá acompañado de Miki Guzmán para ya dirigir lo que es dicho de otra manera, un programa que estamos sintiendo que está creciendo, eh, digámoslo así, rápidamente, porque la gente lo está prefiriendo y lo va a tener ahora también en semana a través de las redes sociales, a través del Facebook, dicho de otra manera. Y estamos trabajando para ustedes, estamos trabajando para llevarles obviamente lo mejor del programa. Miki, estamos ya acá listos en un estudio donde además tenemos invitados de lujo. Así es, Angie. Realmente para nosotros es un orgullo tener estas personas acá. Hemos hecho todo lo posible para que estén acá y poder grabarlos en estudio y no hacerlo de forma improvisada, porque hubiese sido muy fácil llevar una cámara, sentarnos ahí y realizar la entrevista. Hemos tratado de que sea lo más profesional posible, de tener imágenes muy claras, porque creo que los temas que se van a tocar, que vamos a tocar hoy día, son muy importantes, son los temas que se están, no solamente hablando a nivel nacional, sino a nivel de Latinoamérica, ¿no? Entonces creo de que podemos dar comienzo y para tratar de aprovechar el mayor tiempo posible con nuestros invitados. ¿Y qué te parece si ya los presentamos? Se trata de Jonathan Ramos, él es docente de Historia y Filosofía ya en la Universidad Católica de Salta, en Argentina, y está acá en nuestro país, pues en una actividad académica, se podría decir, para dar unas charlas, pues acá también en la UMSA. Está Guillermo Ramadán, filósofo, escritor, y nos contaba extra micrófono que también es profesional de la contaduría, ¿no? Bueno, bienvenido le decimos primero a Jonathan. Gracias por estar con nosotros en este programa que lo hemos además prometido y lo hemos lanzado para nuestra audiencia y para los que nos siguen en las redes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, estamos muy contentos de estar acá y esperamos que podamos transmitir un poco de todo esto que estamos transmitiendo en la gira para que puedan entusiasmarse y acompañarnos, ¿no? No solo acá en La Paz, sino también en Santa Cruz, donde vamos a estar. Van a estar en Santa Cruz, han estado ya en La Paz, ¿han estado en Sucre? En ¿también? Sucre y en Cochabamba. En Cochabamba, en el valle, ¿no? de Bolivia. Bueno, y nosotros los hemos invitado para hablar un poco en facilito sobre esto que es el progresismo y también lo que al parecer se desprende de esta gran ideología que es la ideología de género y que se tenía previsto un debate muy esperado acá, sobre todo en la ciudad de La Paz, donde teníamos previsto este debate en instalaciones de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? Pero al parecer algo pasó, algo ocurrió que ya nos ocurrió antes, Miki. Hemos estado también en una gestión de un debate parecido, digámoslo así, y una parte siempre se desprende y no puede haber debate, ¿no? Porque se había invitado a la señora María Galindo como representante, obviamente, de Mujeres Creando y como defensora también de esta ideología de género. Pero ella, al parecer, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué no hubo este debate? Mira, curiosamente, el tema fue así. En Bolivia se decretó por la Presidencia de la Nación, año de la despatriarcalización. A este tenor, nosotros, cuando avisamos que vamos a empezar la gira por Bolivia, bueno, gente de nuestro entorno que está organizando el evento, propone el debate a la universidad. La universidad con todo gusto acepta, pero claro, en vez de preguntarme a mí qué tema me gustaría debatir o preguntarnos a los dos contertulios sobre el tema, deciden elegir el tema del cual Galindo es especialista, porque, digamos, si Galindo maneja algún tema es el tema del patriarcalismo y de la despatriarcalización, de la cual ella supone es la creadora del concepto. Con lo cual, nosotros quedamos descolocados diciendo, bueno, no se nos hizo participar en la elección del tema. Pero está bien, vamos a hablar de filosofía y visiones sobre la despatriarcalización. Para eso nos compramos alrededor de 20 libros sobre feminismo, teoría queer, ideología de género, posfeminismo. Para prepararme, y bueno, estuve 2 semanas teniendo el desagrado de ver los videos de María Galindo y de sus debates y ponencias, con la finalidad de conocerla. Lo cierto es que vinimos acá con
obviamente cargando con todos los libros de feminismo. Tuve el percance de olvidarme 2 libros que en el viaje Guillermo me tenía que contener, porque decía, son 2 libros muy importantes para el debate, porque yo había marcado todas las hojas y había hecho notas al pie de página y venía preparando todo, y la gira fue bastante incómodo separar tiempo para preparar el debate. O sea, si yo hubiese sabido que el debate no se daba, mucho de la gira hubiese sido con otra soltura. La cuestión es que llegamos a La Paz hace 2 días y ya empieza el rumor de que María Galindo se baja del debate. Y claro, nosotros nos preguntamos por qué es que se baja del debate, hasta que ayer en primera hora ya queda totalmente sabido que se baja. Hay varias razones. Ella puso en su Facebook que está enferma. Con lo cual, si es verdad, bueno, ella está enferma, no puede debatir. Curiosamente, otra de sus páginas dice que nosotros estamos vendiendo nuestros libros. Y esa es la razón por la cual ella no quiere debatir. Bueno, yo pregunto cuál sería el obstáculo para un debate, que uno de los que está debatiendo venda sus libros. Entonces ella supone que nosotros utilizamos su figura para vender nuestros libros, como si los seguidores de ella irían a comprar los libros de nosotros. Entonces, bueno, nos parece que no son, si está enferma, está enferma. Y se entiende, pues una persona enferma no puede debatir. Pero no se comunicó con nosotros para decir, bueno, estoy enferma, espera que me pase, quédate 2 días más, hacemos el debate. Simplemente se bajó del debate sin comunicarse, sin dar una explicación lo suficientemente razonable. Y bueno, nosotros por ahora, hasta el día de hoy, nos quedamos en Bolivia, así que si ella está viendo y quiere debatir, nosotros estamos dispuestos. Si se mejora quizá, ¿no? Creo que sí. Si se mejora quizá. Bueno, vamos a tener esperanza, pero bueno, ¿ustedes se quedan hasta qué día se quedan en Bolivia? Bueno, yo estoy retornando a Argentina después del 7, es el 8 de la mañana, porque bueno, tengo compromisos laborales, y Jonathan quizá esté por Bolivia unos días más, así que podría ser, hay algo de tiempo como para poder organizar algo. Así que bueno, esperemos, ¿quién te dice, no? Uh-huh. Tengo una pregunta. ¿Qué los ha motivado venir a Bolivia? Mira, se presentó primero, quisiera decir, ¿por qué hacemos la gira internacional? Que comienza con Bolivia, pero sigue por México, por Colombia, por Brasil. Primero, claro, nosotros, en particular, quien les habla, siempre ha participado en congresos de filosofía, congresos nacionales e internacionales. Y claro, uno que está en el congreso tiene una percepción distinta de lo que es el público y la recepción de lo que uno hace, porque en el congreso no va el público en general, congreso de filosofía, van los filósofos. Y nosotros ya hace tiempo tenemos ganas, de hecho hace un par de meses ya veníamos pensando en Colombia, que se estaba abriendo la posibilidad, pero sin caerse lo de Colombia y creciendo lo de México, porque hace 2 meses nosotros estábamos entre México y Colombia, y nosotros tenemos amigos muy queridos acá en Bolivia, sobre todo en Sucre, y claro, nosotros hablamos con esos amigos y amigas queridas de Sucre. Y bueno, yo creo que eso fue determinante, ¿no? Esa amistad, la confianza que se tiene en el amigo, donde ese amigo, esa amiga se compromete a organizar los eventos, a invitar a la gente, a moverse. Bueno, al principio quedó que nosotros, por una cuestión de cordialidad y de amistad, íbamos a ir al evento que organizaba la amiga. Pero claro, después se van enterando los otros y dicen, no, pero ¿por qué a Sucre y no a Cochabamba? Pero ¿por qué a Cochabamba y no a La Paz? ¿Y por qué a La Paz y no a Santa Cruz? Entonces se va haciendo ya distinto, después se arma una comisión donde hay 10 personas en cada ciudad trabajando y organizando los eventos. Y bueno, básicamente fue la amistad
y el cariño que se tiene al amigo que ha torcido la balanza por Bolivia. Sí, también hay otros aspectos. El primero es que nosotros estamos más cerca de Bolivia que de Buenos Aires. Nosotros somos de Salta, Argentina. Y bueno, tenemos de alguna manera una espiritualidad similar. Porque la tierra la compartimos de alguna manera. Hay límites que alguna vez hemos debatido entre Argentina y Bolivia, pero que en realidad espiritualmente no están ahí, ¿sí? Más son límites simplemente políticos. Y en ese sentido hemos decidido tener la gira en Bolivia por la cercanía espiritual, terruña, ¿sí? Y de lazos familiares que hay, porque hay grandes comunidades bolivianas en Salta, y entiendo que acá en Bolivia también hay muchos salteños. De hecho, yo asistí a una iglesia y uno de los que estaba ahí me preguntó de dónde era, y me dijo, yo también soy de Salta. O sea, uno se va encontrando gente, hay una cercanía diferente. Entonces, la verdad que eso también fue algo que decantó para que podamos estar aquí hoy. Qué lindo. Bueno, entrando un poco en el tema, seguramente que están esperando nuestros oyentes y también los que nos siguen por redes. Yo quisiera contextualizar un poco la entrevista, consultándoles a ambos. Realmente, cuando uno habla de progresismo para un entendimiento, digamos, no especializado, nos puede hacer pensar que es progreso, que es obviamente crecimiento, que es una mejora en el tiempo, pero en realidad como ideología, y además una ideología de la cual se desprenden todas las tendencias que estamos viviendo y que estamos observando, y muchas veces simples observadores nos vuelven este tipo de tendencias, pues nos preguntamos cómo poder explicar realmente el progresismo desde ese punto filosófico, desde ese punto de vista filosófico, ¿no? ¿Qué es el progresismo y cómo está ligado al tema de la ideología de género? Bueno, el progresismo es un metarrelato, una estructura discursiva, una ideología, una manera de pensar ciertos temas de la filosofía. Yo dije una manera de hacer filosofía y mi amigo dice, bueno, no sé si es una filosofía el progresismo, no sé si cumple con todos los requisitos de una filosofía. Entonces yo, aceptando, corrijo y digo, bueno, es una manera de pensar algunos temas de la filosofía, digamos, ¿no? Y claro, es una manera ideológica, porque el ser humano es un ser natural. El ser humano es un ser natural y cultural. Natural porque tiene una biología que ya viene dada, y toda la información genética del ser humano que está cargada en el ADN no está disponible a la voluntad humana. No es que el ser humano por un acto volitivo puede cambiar su ADN. Sin embargo, el ser humano también es un ser psicológico y también es un ser cultural y espiritual. Ciertamente, la biología no está disponible al cambio, pero lo social y lo cultural sí puede ser cambiado. Lo que hace el progresismo es suponer que todos los fenómenos de la vida humana, incluso aquellos que son los biológicos, están sujetos al cambio. Quiere decir que el progresismo supone, es la ideología de que todo debe cambiar, de que todo cambia, de que todo en la vida, incluso aquello que parece ser para nosotros evidente, natural, también está sujeto al cambio. Y no solo que puede cambiar, sino que debe cambiar. Para el progresismo es la responsabilidad moral del hombre hacer que la historia marche hacia lo mejor, y marcha hacia lo mejor haciendo que todo cambie. Tiene que cambiar entonces la familia, tiene que cambiar la identidad del hombre, tiene que cambiar el ser del hombre en el mundo, tiene que cambiar su identidad corporal, su pertenencia, sus principios y valores. Entonces el progresismo es la ideología según la cual todo en la vida humana está disponible. ¿Qué significa que esté disponible? Que todo puede ser ultrajado,
que todo puede ser modificado, que todo puede ser alterado. Entonces, bueno, eso es una ideología, porque evidentemente si hay algo que nos muestra la realidad es que hay cosas que pueden ser cambiadas, pero hay cosas que no pueden ser cambiadas. Entonces, el ser humano tiene que, frente a lo que puede cambiar, hacer su praxis histórica, y frente a lo que no puede cambiar, aceptarlo, así tal cual es, y vivir sabiendo que hay cosas que no se cambian, ¿no? Perfecto. ¿Cuál es la relación que tiene la ideología de género y el progresismo? Hay muchas personas que publican, pero todos los días tengo algunas páginas que sigo que me hacen dolor de cabeza, cuando dicen de que no existe la ideología de género, que esto no se puede comprobar, que más bien es un término utilizado por los religiosos, por los conservadores, por la gente que no quiere comprender sobre estos lobbies y todas las cuestiones. ¿Cómo podemos afirmar y cómo podemos explicar, digamos, algo ideológico como la ideología de género? Bueno, yo en principio podría decir que es una ideología. Vos me preguntás por ideología de género. Bueno, a ver, ¿qué es una ideología? Cuando nosotros aceptamos la realidad que se nos presenta evidente, empezamos a hacer filosofía. Pero cuando nosotros primero pensamos cómo debe ser la realidad y por nuestra voluntad decidimos cómo tiene que ser la realidad, y luego vamos a la realidad e intentamos modificar esa realidad en pos de mi previo pensamiento, eso se llama a priori, estoy haciendo ideología. ¿Por qué? Porque me hago una idea y luego voy a la realidad a tratar de imponer mi idea. ¿Sí? Entonces, como ellos necesitan imponer la idea, piensan que todo el mundo necesita imponer su idea, piensan que están tratando contra otras personas que tienen otras ideas que hicieron el mismo proceso, y piensan que la cuestión es una disputa de poder. Por eso ellos te dicen, no, en realidad la ideología de género no existe. Eso es una falacia de otra ideología que es la religión. ¿Me entendés? Entonces piensan que están disputando eso. Pero en realidad no es así. En realidad, la filosofía parte de la realidad. Y la realidad es el límite. Y nosotros no la negamos esa realidad. Vamos a suponer, ellas estiman que cuando una mujer se queda embarazada, eso que están haciendo solamente será su hijo cuando ella lo decida. Esa es lo más puro, ¿sí?, de una ideología que trata el tema del aborto. Entonces, ¿cuándo será eso que está creciendo en el vientre materno su hijo? Cuando ella lo decida. Es la voluntad de sus ideas, ¿sí?, aplicada a la realidad. Si yo, a través de mi ideología, no decido eso, esa realidad no va a existir. Trato de imponer. Ahora, ¿nosotros qué decimos? No. Ahí hay un nuevo individuo de la especie humana y es tu hijo. ¿Sí? Y nosotros nos sometemos a la realidad. Entonces, el sometimiento de la realidad que tenemos nosotros a la realidad que tenemos nosotros es nuestro límite. Y quien tiene el poder es la realidad, no nosotros. Pero ellas piensan que nosotros también estamos haciendo el mismo proceso ideológico. Eso es una ideología. Y en el caso del género, lo mismo. ¿Por qué? Porque la ideología se llama ideología de género. Entonces nosotros nos sometemos a la realidad. Y esa realidad tiene un aspecto biológico indeclinable. No es el único aspecto, pero es uno. Y que nosotros no podemos obviar. Ellas pretenden, desde una ideología, cambiar todos los aspectos, tener disponibles todos los aspectos de la realidad. Y en este caso, el sexo. ¿Me explico? Entonces necesitan cambiar sexo por género, para poder malear aquello que no pueden hacer biológicamente. Como una, digamos, una realidad forzada. Pues. Exactamente. ¿Sí? Y eso lo pueden hacer hoy a través de la técnica. El avance tecnológico y científico les permite
intentar modificaciones, por ejemplo, mutilarse, ¿sí? Por ejemplo, ponerse mamas, personas que no las tienen, o simular, ¿no? Porque todo eso es una simulación, evidentemente, pero lo hacen por el avance científico y técnico. Entonces, ellas pretenden cambiar en filosofía decimos su forma, su esencia, pero solamente pueden cambiar su figura. ¿Me explico? En el tema, por ejemplo, de esto que explicas, Guillermo, ¿qué pasa con las generaciones de ahora y las generaciones de antes? Es decir, hay padres muy preocupados que sienten que están yendo como contra la corriente, ¿no? Porque los padres tenemos los términos antiguos, ¿no? Las cábalas antiguas ya no funcionan para esta realidad, han cambiado, y es como una contradicción y es como ir contra la corriente, el querer educar o querer que se nos escuche. Esta sensación está causando también demasiada preocupación en la sociedad, no solamente boliviana, imagino que también en otras sociedades, ¿no? Sí, claramente. Perdón, y para acotar lo que decía Angie, ¿no? Nosotros recibimos en la radio justamente, cuando tocamos este tema, una mamá que llamó Sí. y decía, mi hijo tiene 10 años. Y cuando hablamos del tema de los lobbies LGBT, era justamente junio del mes pasado, el mes del LGBT y todo aquello, ¿no? Creo que aún no Y tengo decía, el mensaje. y mi hijo ya tiene una percepción que dice que los apoya. Esto viene, como tú dices, impuesto desde el colegio. ¿Cuál es la forma, digamos, de estructurar esas ideas, esas percepciones? Digamos, acotando lo que decía Angie. El progresismo piensa que todo lo nuevo es mejor y todo lo viejo ya está caduco, ¿sí? Ya ha pasado y es peor que lo nuevo. Entonces, claramente cuando un padre te viene a decir algo de su tradición, vos como joven, ¿qué pensás? No, vos ya estás caduco, ahora nos toca a nosotros. Eso les imponen a las personas, a todos los jóvenes, ¿sí? Como que la novedad, el ansia de la novedad, todo el tiempo, yo deseo la novedad. Solo lo nuevo está bien y es bueno, ¿sí? Y lo antiguo es malo. Entonces, ¿qué es lo que está rompiendo ahí con todo tipo de tradición? Todo lo que tenga una tradición se rompe en este esquema progresista. ¿Por qué? Porque el progreso solo lo ve en la historia, ¿sí? Entonces todo cambia, como decía Jonathan, y todo debe cambiar. Y ese debe cambiar se da en ese movimiento. Entonces a los jóvenes de hoy tienen metido eso en la cabeza. Entonces, claro, cada vez que alguien le viene a hablar de valores que son los valores de los abuelos, los valores de los padres, es muy difícil que el chico que tiene este esquema ya mental pueda asimilarlos y aceptarlos, ¿sí? Por eso es importante de volver a hablar de las cosas como son y que esas cosas que no cambian, de valores, ¿no? Uh-huh. Y de dónde vienen los valores de nuestra sociedad. Bueno, Jonathan, y un mensaje también que hemos recibido, ¿no? Decías, ¿cómo proceder? Decía, cuando mi hijo me dice que tiene sus amigas, ¿no? Y amigos gays y amigas lesbianas de colegio y que él los apoya en todo porque en los colegios se promueve la inclusión. A ver, hay que hacer un diagnóstico sereno y serio y completo de las cosas para entender los problemas. Diagnósticos sesgados plantean terapias incompletas y poco prácticas de la cuestión. El adolescente es una persona que está pasando por una etapa de convulsión de testosterona, convulsión de hormonas. Hay una revolución interior en el adolescente, ¿no? Se llama la edad del pavo. Claramente el adolescente va psicológicamente rompiendo con la figura paterna y construyendo su propia personalidad. Es decir, el varón se hace varón reflejando su masculinidad en el padre, ¿cierto? Y contrastando con la figura de la madre.
Claro, la etapa de la adolescencia es la etapa donde el niño va sintiendo atracción por otras mujeres, que no es la mamá, siguiendo el esquema del psicoanálisis. Y la mujercita va rompiendo con la idealización del papá y va estableciendo relaciones amorosas con otros varoncitos de la misma edad. Eso es propio de la adolescencia. Y claro, el adolescente en esa efervescencia de sus hormonas y todo eso es un rebelde frente a la autoridad del papá, frente a la autoridad de la mamá. Entonces, la adolescencia es la etapa de la rebeldía. La rebeldía puede tornarse en un principio, que es el principio de rebelión frente a la injusticia. Entonces, el adolescente es alguien muy proclive a combatir las injusticias y a luchar por su libertad. Al adolescente le encanta sentir la idea de que él está luchando por su libertad frente al papá y a la mamá que lo oprimen. Entender lo que es la adolescencia, entender cómo funciona la adolescencia, es fundamental para entender lo que está pasando. ¿Por qué? Porque claramente la izquierda plantea un sistema hegemónico y una rebeldía frente al sistema. Y ese acto de rebeldía, que es propio de la izquierda, prende en el adolescente porque el adolescente es un rebelde. El problema no es si el adolescente debe o no debe rebelarse, sino frente a qué es que el hombre se rebela siempre, porque siempre hay injusticia en la sociedad. Siempre hay gente que tiene más, gente que tiene menos, desigualdad, injusticia, discriminación, marginación. Siempre hay en la sociedad todo eso. Nosotros no venimos a Bolivia a decir que nadie discrimina a los indígenas. Nosotros no venimos a Bolivia a decir que no hay gente que tiene demasiado y gente que no tiene nada. Nosotros no venimos a Bolivia a decir que acá en Bolivia los negros y los rubios tienen el mismo trato. No es esa el diagnóstico correcto. El problema es suponer que eso pertenece a priori, si a priori significa independientemente del contacto con la realidad, ya resolver a priori que vos por pertenecer a cierta clase social, por pertenecer a cierta religión, por tener cierta raza, por tener ciertos rasgos, por ser varón, por ser mujer, ya perteneces a un grupo de los opresores o de los oprimidos. Entonces, cuando alguien te convence de que no importa cómo se comporte la persona, si es varón es opresor, no importa cuál sea la moral de la persona, si es blanco es opresor, si es occidental es opresor, si es cristiano es opresor, si es mujer es oprimida, si es indígena es oprimido, es prescindir de la cuestión moral. Entonces, al adolescente le prenden esas ideologías porque él quiere canalizar ese malestar que siente como adolescente rebelándose frente a la cuestión. El problema de la ideología de género es que no hay ideología de género sin estatismo. Y el Estado es el más grande opresor de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo va a ser una ideología que es la ideología del poder, que está financiada por el poder nacional e internacional, el elemento de la rebelión? ¿No? Justamente rebelarse es rebelarse frente a ese autoritarismo que plantea el Estado con la ideología de género. El asunto aquí es cómo luchamos contra ello, porque acá con ese pequeño ejemplo te estoy mostrando que evidentemente el estatismo está ahí presente en el tema de la educación. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta dos aspectos. Un aspecto es el moral en la persona y otro aspecto es, nosotros le llamamos en filosofía, el ontológico. ¿Y cómo lo traducimos para que la gente más lo entienda? Como la dignidad de toda persona. De toda persona. Yo entro acá y hay un cartel que dice todos somos iguales ante la ley. Claramente es importante que se entienda que todos valemos más allá de lo que hagamos moralmente. Todos tenemos una dignidad humana que nadie nos va a quitar. Eso por un lado. Ahora, eso no implica aceptar todo lo que hacemos. Y hay que tener, y yo creo que ese niño
está teniendo en cuenta, él no lo entiende, porque no puede comprenderlo, porque todavía no tiene la madurez, pero tiene una necesidad de no discriminar al otro, de ontológicamente, o sea, de reconocer la dignidad de su amiguito. ¿Sí? Su humanidad, ¿sí? Claro, es la humanidad, el otro lo está viendo, porque los niños son más puros en ese sentido, ¿no? Tienen un alma más menos prejuicioso. Totalmente. Ahora después, el problema es aceptar otras conductas o que les vayan imponiendo, siendo tan pequeños, otras conductas, porque, vamos a decir, a esa edad, 10 años, ¿qué tienen decidido los chicos, ellos, por ellos mismos? Todos son imposiciones que le van poniendo en la cultura, en la escuela, a través de programas de ideología de género, etc. Que eso es otra cosa, es muy difícil y que sí hay que combatirlo. Hay que combatirlo, pero los programas. No podemos decirle a los chicos que dejen de ser amigos de sus amigos, ¿no? Porque ellos tienen una humanidad que nosotros, de hecho, de alguna manera deberíamos imitar, ¿no? En la Argentina es vamos a llamar así, el bastión del progresismo en Latinoamérica. Tal vez junto con España son los países más progresistas de esta Hispanoamérica, ¿no? ¿Cómo se gesta el progresismo en la Argentina y a partir de qué? ¿Cuáles son las influencias ideológicas para que hoy tengamos un progresismo que ha avanzado, pero terriblemente en la Argentina? Bueno, ya desde el origen la Argentina nace medio progre, porque, claro, si la Argentina surge 100 años después de el grito de independencia en Bolivia en 1809, ¿no? El 25 de mayo de 1810, allá, la burguesía portuaria de Buenos Aires lee los libros que vienen de Europa y se cree ilustrada porque lee los libros que vienen de Francia, sobre todo la ilustración francesa, Diderot, D'Alembert, Rousseau, Voltaire, Kant. Y claramente surgen ahí dos posturas, aquellos que interpretan que la Revolución de Mayo es una interpretación del derecho español y una aplicación del derecho español, y aquellos que consideran que la Revolución de Mayo es el brazo izquierdo de la Revolución Francesa. Claro, todas las ideologías progresistas surgen de Europa. No van a creer que los Aymara han creado el progresismo, ¿no? Entonces, ese progresismo que viene de Europa, por izquierda y por derecha, porque el progresismo en Europa es liberal y socialista. Son esquemas progresistas en Europa. Y claro, la mente diminuta del argentino es que el argentino cree que él es como el puerto de Europa en Hispanoamérica. Entonces esa mentalidad, esa euromanía que tiene el argentino, de que un presidente diga que los argentinos se han bajado de los barcos, ¿no? Tiene que ver con esa mentalidad porteña, portuaria. Y claramente entonces Buenos Aires está muy ávida de recibir el influjo europeo y de tomar como progreso todo lo que pasa en Europa. Entonces está esa falsa idea de que si nosotros legalizamos lo que está legalizado en Europa, nosotros vamos a tener el desarrollo que tiene Europa. Está esa idea de que nosotros tenemos que imitar. Entonces se dice, mirá, en Francia es legal el aborto. Bueno, entonces acá en la Argentina también tiene que ser legal, porque Francia es nuestro modelo, es nuestro paradigma. Y digamos, por esa razón medio euromaniática que tiene el argentino, sobre todo el porteño, porque nosotros los salteños, como dice Guillermo, yo me siento más cercano del boliviano que del porteño. A mí el porteño lo único que me acerca es la bandera, pero las redes familiares, la idiosincrasia, la cultura, la fraternidad que tenemos con el pueblo boliviano, para nosotros los del noroeste argentino, mucho más cercana, ¿no? Entonces, creo yo que esa es una explicación sociológica de por qué el argentino es muy proclive a ser progresista, porque identificó progreso con imitación de Europa. ¿Por qué surge la respuesta contraria al progresismo de figuras como ustedes, por ejemplo, que están difundiendo estas ideas de
vamos a llamarlas contrarrevolucionarias, ¿por qué surge en la Argentina también esta respuesta? Porque donde hay poder, hay resistencia al poder. Es decir, donde hay un avance muy notorio del progresismo, hay gente que lo está sufriendo y lo resiste. Ahora hay un tema que nunca dije y que yo voy a decir acá por primera vez. Los argentinos que combatimos el progresismo muchas veces somos una espada de doble filo. Porque yo te puedo probar que el lenguaje inclusivo no se hablaba en la Argentina hasta que el AGE viajó a Chile y le avisó a los argentinos que en Chile estaban hablando el lenguaje inclusivo. Y 2 días después de que el AGE avisó de que en Chile se estaba hablando el lenguaje inclusivo, los argentinos comenzaron a hablar el lenguaje inclusivo. Entonces, muchas veces, cuando Muñoz y Turrieta y todos ellos dicen, no, lo que pasa es que en Canadá los progres están haciendo esto, empiezan a difundir lo que hacen los progres y los argentinos dicen, ¿y por qué nosotros no hacemos lo mismo? Y empiezan a difundir el progresismo por todos lados. Entonces, a la par que combatimos al progresismo, difundimos por todo el mundo lo que hace el progresismo y sembramos más progresismo en la gente, porque no se hubiese universalizado el lenguaje inclusivo si la AGE y tantos otros no hubiesen difundido que en Chile las feministas hablaban así. No sé si me entienden. Entonces, sí, nosotros, combatiendo, también estamos informando a los progres de todo el mundo lo que se hace en Argentina para que los mexicanos digan, no, entonces nosotros también vamos a hacer lo mismo. Eso en política se llama no hay mala publicidad, ¿no? Un candidato, cuando no es conocido, tiene que ser conocido por casi cualquier cosa, podríamos decir. Entonces, cuando alguien lo ataca, se hace atacar, empieza enfrentamientos por todos lados para que la gente empiece a conocerlo. Bueno, esto es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, estamos, de alguna manera, esta espada de doble filo de la que habla Jonathan, es para pensar si nosotros solamente reaccionando tenemos una buena influencia. Yo creo que es hora, y en este caso no sé si Jonathan comparte, de que tengamos agenda propia, ¿no? Y no solamente seamos reaccionarios a la agenda progresista. El latinoamericano tiene que dejar de poner los ojos de estas teorías europeas, anglosajonas y todo aquello, y mirar más hacia lo que somos, digamos, como identidad latinoamericana. No sé si nos podrías ampliar un poco más este concepto. Se acercaron unas feministas europeas a unas tribus bantúes en África a predicarles el aborto. Y las mujeres de la tribu bantú le dicen, ¿pero de qué estás hablando? No sé, esa palabra no existe acá. Y no podía traducir. La feminista no podía traducir la palabra aborto porque no existe esa palabra en la tribu. Porque las mujeres no saben qué es eso. Vos les explicás y le tenés que decir, no, es que la mamá lo mate al chico. Ahí sí entiende. Bueno, no hay otra palabra. ¿Se entiende? Entonces tenía que utilizar así, que la mamá lo mate al chico. Nosotros en Hispanoamérica hemos nacido al calor de la hispanidad y al calor del cristianismo. Nosotros somos ni tan indios ni tan españoles, somos mestizos, somos criollos, ¿sí? Somos una raza nueva. No somos europeos, no somos españoles, tampoco somos indígenas, somos otra cosa, un tercero. Pero el origen de nuestra identidad es el cristianismo. Nosotros somos de raza cristiana. Entonces, Europa está en decadencia porque ha olvidado sus valores cristianos. Europa ha caído en el ateísmo, en el escepticismo, en el cientificismo, en la posmodernidad. Entonces, nosotros no podemos mirar a Europa hoy pensando que Europa es un modelo para nosotros, porque Europa está en crisis. Está en crisis de valores, los europeos no tienen chicos, o sea, hay una crisis de natalidad tremenda en Europa, y se cree que dentro de 20 años la mayoría de los que viven en Europa van a ser musulmanes, ¿no? Porque aparte los musulmanes tienen la arma biológica, es decir, tienen crío, ¿no? Entonces los musulmanes tienen 7, 8 críos y los europeos tienen, si tienen 1, máximo 2,
Y 4 gatos. Claro, y para atenderlo a los chicos al celular. Entonces, de ahí hay que pensar también que hay una cuestión demográfica, hay una cuestión que se llama el plan Kalergi, que es la desaparición de Europa. Pues claro, Europa antes se llamaba la Christianitas, la cristiandad, ¿no es cierto? Y era el baluarte de la cristiandad Europa. Hoy el progresismo sabe que el baluarte cultural de la cristiandad ya no es Europa, sino Hispanoamérica. Por eso todos los resortes, todas las armas del progresismo están puestas en desarraigar a Hispanoamérica del cristianismo que le ha dado origen y que le ha hecho crecer a Hispanoamérica, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros planteamos que la lucha no puede ser una lucha que tenga como resorte mirar hacia Europa como espejo de lo que nosotros tenemos que ser. Entonces, yo no voy a leer a von Mises o a Hayek para que Hayek me enseñe a mí cómo yo tengo que defender la vida. Si yo tengo filósofos bolivianos que me enseñan a defender la vida. Si yo leo filósofos brasileros que me ayudan a defender la vida, porque yo tengo que leer a los ingleses. Entonces, es una actitud de rebeldía nuestra, de decir, ¿cómo yo voy a ir a Europa, donde nace la crisis, donde nace el progresismo y la posmodernidad, a encontrar la receta de los problemas que vienen de Europa? Es medio absurdo, ¿no? Me he quedado en el doble filo que dijiste, ¿no? Que quizá un poco de tu estudio más cercano al tema argentino, ¿no? Pero yo me pregunto si no fuera por por esto que ha traído Laje, que traen ustedes, esta forma de analizar, obviamente de una manera ahora, entre comillas, revolucionaria, porque estamos ante algo que ha avanzado, quizá en silencio, porque nuestro país ya lo conocíamos y no lo entendíamos, ¿no? Así como nos señalas esto de esta tribu, ¿no es cierto? En Bolivia, ¿qué pasaba? Que comenzaron a nacer los colectivos, ¿no? Los colectivos que defendían, obviamente, una serie de situaciones del individuo que tú no comprendías porque estaba arraigados los valores y los principios, el cristianismo, todo esto en nosotros, y sabíamos cómo defender la vida. Pero llegado un momento, esto del lenguaje, más toda la tarea que se ha dado, obviamente, estos colectivos, han confundido a la gente. Y esa confusión ha creado también, ¿cómo te podría decir?, una resistencia, ¿no? En el andar de la sociedad. ¿Por qué? Porque no había un fundamento para esto de la ideología y la crisis de género, digamos. Lo que pasa es que vos tenés dos paradigmas en la metapolítica. Aquellos que luchan por la libertad y aquellos que luchamos por la justicia. Son dos maneras de pensar la política totalmente distintas. Y vos fíjate que en esto nosotros compartimos con la izquierda el hecho de que nosotros luchamos contra la injusticia, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que le venimos a decir a ustedes es que la agenda providista tiene mecha corta, es corta y no sirve para cohesionar un partido político o un movimiento político. ¿Por qué? Primero porque es reaccionaria, es decir, yo necesito que los progres digan A para que yo diga no A, y después cuando el progre diga B, yo voy a decir no B. Entonces, mi agenda depende de lo que hagan los progres. O sea, no puede ser una agenda política. Por otro lado, tiene mecha corta porque no busca la justicia social. Simplemente busca que se prohíba el aborto, que no se hable en lenguaje inclusivo y que no se predique la ideología de género. Entonces, vendría a resultar que Bolivia es perfecta, salvo que se habla en lenguaje inclusivo, salvo que hay ideología de género y que hay aborto. Entonces, parecería que entonces Bolivia es perfecta, salvo esas tres cosas. Y no, en realidad nosotros viajamos por Bolivia y vemos chiquitos con hambre, mujeres que están escarbando la basura, gente que está durmiendo en las calles, en las plazas, y a nosotros como cristianos nos duele la pobreza, nos duele la desigualdad, nos duele la marginación, nos duele la discriminación, nos duele la pobreza. Entonces, nosotros venimos a predicar que si nosotros incorporamos la agenda provida a una agenda mayor, que es la agenda de la lucha por la justicia social, bien entendida a la luz de la doctrina social de la Iglesia
y a la luz de los principios cristianos, la gente lo va a tomar más creíble. Porque a mí me escucha la gente de otra manera. De hecho, ayer había una socialista que me estaba escuchando muy contenta. Pues yo le dije, mirá, yo vengo a favor de la indígena, pero no soy indigenista. Y yo estoy a favor de la mujer, pero no soy feminista. Es decir, yo entiendo que en Bolivia hay machismo. A nosotros, en esta gira pro vida, nos han encarado mujeres que nos han dicho, sí, tenés razón. Acá hay, en la familia, muchos padres violan a sus hijas. Y nosotros, que somos realistas, porque nosotros no podemos hablar de la realidad y no ver la realidad. Yo no puedo decir que soy realista porque hablo de Aristóteles. Yo digo que soy realista porque veo la realidad, porque parto de lo que veo. Entonces, nosotros venimos a decir, hay una manera cristiana de combatir el machismo, sin caer en el feminismo. Hay una manera cristiana de enfrentar la discriminación, sin caer en el progresismo. Hay una manera cristiana de combatir el racismo sin caer en el indigenismo. Y hay una manera cristiana de predicar la justicia social sin caer en el socialismo. Entonces, cuando la gente escucha, dice, este no es de derecha que viene a decir cosas que a los pobres no nos interesan. No, nosotros venimos a predicar toda una agenda social y política que va de la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, la hermandad de los pueblos, la paz social, la concordia social. Entonces, nosotros vamos desde otro lado a combatir con un espectro más amplio del tema, con un espectro más grande de la sociedad, tratando de sanar las relaciones sociales y no de terminar de romper las relaciones, ¿no? Y es importante lo que dice Jonathan, ¿no? Porque muchas veces nos concentramos casi como si fuese un culto, digamos, la cuestión del liberalismo, y se tienen estos conceptos de creer de que si hablamos de que si vos tienes propiedad privada, que si vos tienes libertad, que todos esos términos que si bien forman parte, digamos, de este conocimiento, es realmente, digamos, muchas veces no tener ese acercamiento a lo que es la realidad en sí, de lo que hablaba Jonathan, ¿no? De decir muy bien, el pobre qué cosa le va a venir a hablar, digamos, de que esta feminista se desnudó y comenzó a insultar a todo el mundo, cuando está más preocupado en qué es lo que va a comer mañana, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que eso es mucho más real, comprender el hambre de una persona, que concentrarte directamente en insultar y tratar de hacerle memes en las redes sociales sobre eso, ¿no? Vos podés ser conservador, liberal, es decir, conservador, que le plantea a la gente, mirá, lo único que quiero yo es que el Estado no se meta con mis negocios, que es liberalismo. Y después tenés el conservador popular. ¿Qué es el conservador popular? Aquel que tiene una agenda conservadora en la moral, pero que tiene una agenda social popular a favor de las necesidades del pueblo. Entonces, cuando nosotros predicamos y enseñamos, le prendemos al pueblo, porque el pueblo escucha que nosotros hablamos de que estamos en contra de que alguien quiera hacer negocio con la leche de los chicos. Ayer nos tocó debatir con un liberal que decía, y bueno, y si vos querés hacer negocio con la leche, hace negocio con la leche. O sea, hacete millonario con el hambre del pueblo. Entonces, bueno, obviamente que si vos le predicas eso a la gorda que está haciendo mazamorra y que no le alcanza para comprar zapatillas a los chicos para mandar a la escuela, y no le interesa mucho ese tipo de liberalismo. Entonces, si vos en nombre del liberalismo le decís, yo vengo a salvar a la familia, si vos querés salvar a la familia, pero vos querés que mi hijo se muera de hambre. Entonces, nosotros planteamos una agenda conservadora popular, no una agenda conservadora liberal, ¿no? Claramente, lo que hay que entender es que cuando nosotros tenemos elegir un criterio entre la igualdad, la libertad y la justicia, siempre el criterio de la justicia, porque es un criterio superior para poder, de alguna manera, organizar la comunidad. Entonces, en términos de conflicto, nosotros vamos a tratar de imponer la justicia, entonces vamos a tener mejor libertad y mejor igualdad. Y eso es lo que tenemos que entender. Porque si nosotros nos decantamos solo por la libertad, estamos perdiendo.
en términos de justicia. Si nos decantamos solo por la igualdad, también. Pero si nosotros nos decantamos por la justicia, tanto la libertad, vamos a ser más libres y vamos a ser más iguales, ¿sí? Pero en términos justos. Eso sería lo que nosotros tenemos que empezar a pensar. Lo que pasa, y esto es muy importante, es que ser justos es muy difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que primero tener excelente criterio, entender qué es la justicia y ir al caso por caso, ¿no? Y ahí eso es, cada comunidad se tiene que hacer cargo de poder entender a su comunidad y poder establecer en términos de justicia la mejor organización social. ¿Dónde vence este tema de la ideología, propiedad que tiene cada individuo de reflexionar en los fundamentos y en todo ello? Donde los ha llevado a ustedes, es decir, defender la vida, defender esos fundamentos que realmente están en la realidad, ¿no? Pero que a través de la ideología de género han consumido a mucha gente y que les hace pensar en algo que realmente no va a asentar nunca en la realidad. ¿Cómo es que vence esa parte del Porque hablan en nombre de la justicia, porque las feministas te dicen, el machismo es injusto y nosotros predicamos la justicia. ¿Por qué prende el socialismo? Porque te dice, el capitalismo es injusto y nosotros predicamos la justicia. ¿Pero qué te dice el liberalismo? Que el Estado no se meta con nuestros negocios. Y después vos podés vender tus órganos, podés comprar y vender niños, podés comprar marihuana, podés hacer lo que quieras, podés conducir borracho, podés portar libremente armas. Entonces, claro, vos hacer negocio con el aborto. Claro, entonces el pueblo escucha a los liberales y dice, pero estos tipos no son unos desalmados. Porque un tipo que te dice, si tenés hambre, esclavizate, o vende tu riñón, y si estás inseguro, cómprate un AK-47. Y entonces el pueblo no descifra el mensaje liberal como una agenda del pueblo, sino como la agenda de los ricos. Entonces, por eso es que gana Petro en Colombia. Por eso gana el socialismo en Chile, por eso gana el socialismo en la Argentina, por eso gana el socialismo en Bolivia, por eso va a seguir ganando el socialismo, porque los conservadores son oligarcas o liberales y no populares. Entonces nosotros venimos a decirle a Hispanoamérica, vamos a armar partidos conservadores populares, que no se agota la agenda en el aborto, la ideología de género y el lenguaje inclusivo. Aborto, lenguaje de género. Nosotros ya dimos en Bolivia 20 conferencias. Yo todavía no hablé de la ideología de género en ninguna. Porque yo a los bolivianos estoy hablando de otros problemas. Y dicen, voy a escuchar una charla pro vida. ¿Y de qué les hablo? De un montón de temas históricos, sociales, políticos, teológicos, filosóficos, que son pertinentes a la cuestión social. Entonces la gente va a decir, listo, este tipo no me viene a hablar solo de 2 o 3 temas, sino que él tiene una agenda completa, tiene un panorama completo de lo que pasa en Hispanoamérica. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, combatir una ideología con otra ideología o combatir la ideología con la realidad que es compleja, amplia y abarcativa. Yo tengo una última pregunta para ambos, la tengo aquí anotada. ¿Cómo podemos comprender los problemas actuales desde la filosofía? Por ejemplo, comprender a Aristóteles. ¿Cómo podemos imaginar estas proyecciones filosóficas en estos tiempos? ¿Cómo podríamos abordar la filosofía para que la gente la entienda? Bueno, cuando no hay mucha formación filosófica, lo mejor es ir a la realidad y pensar el problema real. Pensar qué sucede en mi familia, qué sucede en mi casa, qué sucede en mi barrio, y reflexionar. Eso es lo que hacía Aristóteles. ¿Qué más aristotélico que ir a la realidad? Como decía Jonathan, nosotros no estamos para estudiar. Estudiar a Aristóteles nos va a permitir una formación, claramente. Pero primero vamos a pensar esa realidad. Vamos a partir de la realidad, vamos a ser aristotélicos y luego vamos a conocer a Aristóteles. Eso es muy importante, ¿no? Ser filosóficos, ¿no? Más que ser eruditos filosóficos. ¿Sí? Porque por ahí hay mucha gente que es erudita y te puede decir, bueno, y Kant, y Hegel, y Nietzsche, y Fichte, así, y van y te pueden contar toda la filosofía, pero no pueden describir la realidad que tienen ahí ante sus ojos. Entonces hay que ser filósofos. Es un modo de ser la filosofía, antes que pura erudición.
Yo le quiero preguntar, a propósito de lo que decía Jonathan, que en el tiempo, por ejemplo, que ha venido a Bolivia y todo ello, mencionas que ¿por qué vamos a recurrir a otros filósofos si tenemos acá también en Bolivia filósofos, tenemos psicólogos, tenemos un montón de profesionales? Pero al parecer no se animan a salir obviamente de esa visión académica, ¿no? Para poder defender esta realidad que es inminente y que por supuesto se hace urgente, ¿no? Defenderla. Y ¿cómo es que haces tú como docente, profesor de una universidad, para manejar ambas cosas? Es decir, esta lucha ¿no? y la parte académica. Es una curiosidad que tengo. Bueno, es difícil porque claramente la academia siempre ha estado lejos de la población, ¿no? Se ha recluido mucho la universidad y la academia, porque la universidad especula sobre temas que no les conciernen al pueblo. ¿Qué tiene que ver el pueblo con el aborto? Yo te puedo asegurar que vos te vas a los barrios pobres y los problemas de la gente no son ni el aborto, ni la O, que es opresora, ni la libre portación de armas, ni la legalización de la marihuana, ni todo eso que traen los liberales y los socialistas por igual, ¿no? Porque usted no va a pensar que Antonio Kast, Gloria Álvarez o Milei son diferentes a los progres, ¿no? En muchas cosas son parte del problema. Entonces, eso es lo que a nosotros nos cuesta hacer entender, porque claro, como se han convertido socialismo y liberalismo en hegemonías discursivas, la gente que nos va a escuchar piensa que somos liberales, porque asocia que el aborto es socialista. Y nosotros venimos a decir que los que han creado el aborto no han sido los socialistas, han sido los liberales. Yo hice un estudio y publiqué un libro que se llama Marx estaba en contra del aborto. Entonces, ¿y por qué estaba en contra del aborto? Porque el que estaba a favor del aborto era Malthus, que era capitalista. Esos son los capitalistas los que quieren hacer con la sangre de los niños capital. Entonces, como se rompen fácil los esquemas de la realidad y se construyen hegemonías discursivas, la gente piensa que la única manera de combatir el aborto es el liberalismo. Entonces todos dicen, no, yo soy liberal conservador. Y nosotros nos topamos, el 90% de la gente que nos va a ver son liberal conservador, ¿no? ¿Qué será eso en Europa si todos los liberales europeos son progresistas y están en contra de los conservadores? En Europa, la batalla a muerte entre liberales y conservadores. Bueno, son cosas que uno dice, está bien, uno entiende las reglas del juego, entiende que la gente razona así, con izquierda-derecha, socialismo, liberalismo, conservador, progresista. Pero claro, nosotros somos filósofos y quizás somos un poquito más complejos y venimos a desestructurar esas marañas conceptuales que en vez de ayudarnos a conocer mejor la realidad, te la disfrazan con ideologías que van dicotomizando absurdamente las cosas. Bueno, queríamos también mostrarle a la gente que ustedes nos han traído 2 libros, ¿no? ¿Qué mejor que puedas describirlo, por favor? Sí, bueno, acá tenemos Teología de la Teología, el lenguaje de Dios, de Santo Tomás a Jean-Luc Marion, que es una historia de la teología analizando el tema de la gracia de Dios, cómo la gracia de Dios fue concebida, conceptualizada, y cómo la teología como un lenguaje que habla de Dios fue teniendo problemas para hablar de Dios y de quién es Dios para nosotros, ¿no? Entonces ver cómo el lenguaje del hombre no puede encerrar el enigma y el misterio de Dios, ¿no? Hasta llegar al último capítulo, que es sobre el silencio de Dios, ¿no? Cómo Dios habla a través del silencio también. Uh-huh. Y esta es Crítica de la razón crítica. Ese libro es una crítica a Kant, es una historia de la filosofía orientada a entender el origen del progresismo. Tiene prólogo de Agustín Laje, de Guillermo Ramadán, y contratapa de Manet Atulián. ¿Y dónde puede, luego que ustedes se ausenten de Bolivia, dónde los encuentran los libros, dónde los pueden comprar la gente interesada? Mira, con Guillermo vamos a subir a Amazon, ¿no? Uh-huh. El libro, así que... Sí, entonces, seguro en la próxima semana ya van a estar disponibles en Amazon para que lo puedan adquirir. Así que bueno, los invitamos a que lean a Jonathan, que la verdad, bueno, ustedes saben que acá no se dicen cosas cómodas.
los libros de Jonathan interpelan, ¿no? Interpelan al pensamiento, así que bueno, es un buen desafío filosófico para leerlo a Jonathan. Yo les quiero agradecer mucho, pero para cerrar, así cortito, tenemos 2 minutos. Dijiste que habías revisado mucho el tema del debate, ¿no? Y quizá ahora tengas una opinión sobre este tema de la despatriarcalización que tanto se habló. Y también decirnos así puntualmente lo que dijiste, el tema del conservador populista. Popular. O popular, perdón. No, populista no. Perdón, popular, perdón. Somos antipopulistas. Sí, lo sé, perdón. Una a favor y una en contra. El patriarcado no existe, el machismo sí existe. Patriarcado es, técnicamente la definición de patriarcado es un sistema socioeconómico que organiza la sociedad institucionalizando a través de las leyes el gobierno de los varones con respecto a las mujeres, o el gobierno del padre con respecto a la familia, digamos, ¿no? En términos más romanos, si se quiere, del pater familias. Entonces, es muy fácil saber si el patriarcado existe o no, porque es un sistema que se institucionaliza. ¿Y cuál es la herramienta que ayuda a institucionalizar las normas en Occidente? Las leyes. Las leyes por antonomasia son la institucionalización de normas y patrones de conducta. Bueno, yo le pregunto a María Galindo, ¿qué ley en Bolivia garantiza el dominio del varón con respecto a la mujer? ¿Qué artículo de la Constitución consagra el dominio del varón con respecto a la mujer? Al menos yo no conozco ninguno. Entonces el patriarcado no existe. Sí existe la mentalidad machista en algunas personas, pero eso no es cultura, no es que la cultura sea machista. El machismo es una ideología que pervive en la mente de algunos individuos que consideran impropiamente a la mujer. Entonces nosotros venimos a decir que hay que combatir el machismo, pero no el patriarcado. ¿Cómo va a combatir el patriarcado si no existe? ¿Y lo otro? Conservador popular es una persona que sigue la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia te habla del progreso de los pueblos, la justicia social, la distribución de la riqueza, el principio de subsidiariedad y el principio de reciprocidad, que dice que no todos los contratos son justos y es posible que una persona en un contrato gane y la otra pierda. Y eso es inmoral. Que en un contrato uno gane y otro pierda es inmoral. Entonces vos fíjate que la agenda que plantea la Iglesia Católica es una agenda de justicia social, pero bien entendida. Entonces si yo digo que estoy a favor de la vida, pero después digo que estoy a favor de la pena de muerte, de la libre portación de armas, de la marihuana y de la venta de órganos y de la venta de niños, y claro, la gente que me está escuchando está diciendo, pero ¿qué clase de vida defiende este entonces? Entonces, bueno, para salir de ese atolladero, no caigan en el liberalismo, porque el liberalismo lo va a llevar a la marihuana, lo va a llevar a la libre portación de armas, a la pena de muerte y a tanta otra cosa que en definitiva al final se va a terminar cayendo el relato pro vida, porque yo para defender el relato pro vida tengo que decir que toda vida humana es sagrada. Si no, no puedo defender la vida. Y solamente una puntualización, y es lo que está pasando hoy en día, las peleas que se tienen entre los liberales conservadores versus liberales, que estos apoyan todo lo que tú estabas diciendo, aborto y todo, y estos otros dicen, no, nosotros queremos esto y esto. Hay una pelea ya entre ellos, ¿no? Por supuesto. Bueno, había una pregunta más. Dale, Hablaste de una sí. libertad negativa. ¿Se trata Sí. de esto que estás diciendo? Claro, libertad negativa es que la voluntad no puede estar determinada por nada, porque el liberalismo es el respeto irrestricto. ¿Qué significa irrestricto? Que no tenés restricción moral alguna para decir yo no respeto la vida, el proyecto de vida del otro. Nosotros los cristianos no respetamos cualquier proyecto de vida, respetamos un proyecto de vida que es consonante con el orden natural y la palabra de Dios. Y si vos no tenés una vida consonante con el orden natural y la palabra de Dios, yo no tengo por qué respetar tu proyecto de vida. Yo no respeto el proyecto de vida de un violador, no respeto el proyecto de vida de un pedófilo, yo no respeto el proyecto de vida de una mujer que se prostituye. ¿Por qué tengo que respetar ese proyecto de vida si para mí ese proyecto de vida no es respetable? Entonces nosotros no somos liberales. De ninguna manera, y nunca vamos a ser liberales. Y para la gente que seguramente se está preguntando esto ultimito, Sí. ¿Qué pasa con la gente que en este momento se asume homosexual, lesbiana, etcétera,
en el tema de la ideología de género. ¿Qué pasa desde el punto de vista de ustedes? ¿Qué tiene la posibilidad de cambiar esta realidad? Nosotros decimos amicus peccatorum, non amica peccata. Nosotros amamos al pecador, pero no amamos su pecado. Y la manera más hermosa de amar al pecador es decirle, no vivas así, porque vivir así no te va a hacer feliz, no te va a hacer bien. Ya lo mostró la ciencia, los homosexuales viven promedio 30 o 40 años menos que una persona heterosexual, sufren problemas traumáticos, sufren neurosis, sufren suicidio. Entonces, ¿yo cómo voy a desear que la persona que amo tenga una vida que lo va a llevar a ese tipo de penurias? Entonces, el acto de amor más grande es primero tratarlo con respeto, tratarlo con delicadeza, y con ese respeto y delicadeza enseñarle la verdad y exhortarlo a que cambie su modo de vivir. Estaríamos enseñando también a esas personas que están recién en un inicio, digámoslo así, de que esto es algo de comportamiento que no es como se los han enseñado. O sea, nadie nace homosexual, nadie nace lesbiana, pero sí es un asunto de comportamiento. La heterosexualidad y la homosexualidad no están en los ADN. Vos nacés varón o mujer. El sexo es biológico, está en las gónadas. La sexualidad es psicológica, y la psicología se construye en la primera infancia y se desarrolla en la adolescencia y se fija en la adolescencia. Entonces, la psicología puede tener las representaciones y voliciones, vos podés ser heterosexual u homosexual, pero ese es el aspecto psicológico, es cómo vos vivís tu biología. Entonces, nadie nace heterosexual, nadie nace homosexual. Uno nace varón y es normal que el varón, siguiendo el curso normal de su desarrollo psicológico, se termine desarrollando heterosexual. Eso es lo normal. Eso es la psicología consonante con la orientación biológica. Pero no es que alguien nace heterosexual, no es que alguien nace homosexual, porque son desarrollo psicológico, y el desarrollo psicológico no nace completo en el ADN, pero por supuesto que el desarrollo normal psicológico es la heterosexualidad. Gracias. Bueno, les quiero agradecer muchísimo, Jonathan, Guillermo, muchas gracias, ha sido un programa realmente muy interesante, lo vamos a tener en las redes sociales, el programa en YouTube lo vamos a pasar para que tenga la exclusividad, para que lo pueda publicar en YouTube, de nuestra parte lo vamos a publicar en el Facebook, y lo vamos a tener también en la radio, porque es un programa de radio específicamente que llega a muchísima gente acá en La Paz, y lo vamos a pasar el día sábado. Muchas gracias, y ha sido realmente un honor tenerlos aquí en el programa. Sí, muy, muy agradecidos, pero además también con el compromiso de estar siempre conectados, ¿no? Ahora se puede, ustedes en Argentina, en Bolivia, igual tenemos muchos canales como para poder entablar algún diálogo, alguna entrevista novedosa, y los voy a invitar a ello. Muchas gracias y estamos muy contentos de haber estado acá. Sí, encantados. Un saludo al pueblo boliviano que la verdad nos ha tratado inmejorablemente. Así que un saludo a todos. Bueno, cerramos dicho de otra manera y vamos a estar con ustedes pues el próximo fin de semana también presentándoles un tema de interés general. Gracias.